El tintineo de las copas de champán a mi alrededor sonaba como pequeñas campanas anunciando mi humillación. Me quedé paralizada junto a la mesa de postres en la fiesta de compromiso de mi prima Sara. Sujetaba con tanta fuerza un plato de tiramisú sin tocar que pensé que la porcelana se rompería. El gran salón de baile del club de campo brillaba con candelabros de cristal y las risas de la gente que pertenecía a ese lugar. Gente que no llevaba un vestido comprado en rebajas hacía 3 años. Emma, aquí estás. Se me hizo un nudo en el estómago. Reconocí esa voz suave y segura, con la falsa calidez justa para parecer amistosa en público. Me giré lentamente, esbozando una sonrisa forzada. Allí estaba Marcus, con su traje azul marino a medida, con el brazo posesivamente alrededor de una mujer rubia, cuyo collar de diamantes probablemente costaba más que mi salario anual como maestra de jardín de infancia. Me dedicó la misma sonrisa afilada y depredadora que me había dedicado cuando me dijo que era demasiado corriente para las expectativas de su familia, justo antes de dejarme por alguien de su círculo social. Marcus, conseguí mantener la voz firme. Enhorabuena por tu compromiso. Gracias, gracias. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia y me fijé en cómo la luz se reflejaba en su Rolex. Esta es Victoria. Victoria, esta es Emma. Salimos juntos un tiempo en la universidad. 3 años condensados en una palabra que no significaba nada. Encantada de conocerte, dijo Victoria, sonriendo de una forma que no llegaba a sus ojos. Asentí con la cabeza, buscando desesperadamente una vía de escape. Pero Marcus se acercó, atrapándome contra la mesa. El aroma de su costosa colonia, diferente a la que solía usar, me hizo sentir un nudo en la garganta. Bueno, Emma, dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos se giraran y miraran. ¿Aún no te has casado? Pensaba que a estas alturas ya te habrías sentado. Siempre fuiste tan... Hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada. Doméstica. Un calor me subió por el cuello y nos envolvió. Las conversaciones se apagaron. Podía sentir las miradas sobre mí. Allí estaban mis tías, mis primos, viejos amigos de la familia, todos ellos presenciando ese momento. Probablemente todos pensaban lo mismo. Pobre Emma, todavía soltera, todavía luchando, todavía sin ser lo suficientemente buena. Me estoy centrando en mi carrera, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Marcus se rió y los demás se unieron a él. Esa risa educada e incómoda que me hacía sentir como si me clavaran agujas en la piel. Tu carrera, dar clases en el jardín de infancia, es bonito, pero no es una carrera que requiera tanta dedicación como para no poder hacer nada más. Ahí estás, amore. La voz atravesó el ruido como una navaja atraviesa la seda, profunda, con acento y autoritaria. Toda la sala pareció detenerse, las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Sentí el cambio en el aire antes de verlo. Ese cambio eléctrico en la atmósfera que se produce cuando alguien poderoso entra en una habitación. Me giré. Estaba de pie a la entrada del salón de baile, y todo lo demás parecía desvanecerse en un difuminado acuarela alrededor de su marcada presencia. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por un artista que entendía de belleza y crueldad. Su traje negro estaba tan perfectamente confeccionado que parecía pintado sobre su cuerpo. Incluso desde el otro lado de la sala podía ver el sutil brillo de la tela que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Pero no era solo su apariencia lo que hacía que la sala contuviera la respiración. Era su forma de moverse, fluida, decidida y peligrosa, como una pantera que sabe que es el depredador más importante. Dos hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, con la mirada constantemente escaneando la sala y las manos colocadas cerca de sus chaquetas de una manera que aceleraba mi pulso. Caminó hacia mí y la multitud simplemente se apartó. Personas que había conocido toda mi vida dieron un paso atrás sin parecer darse cuenta de que lo estaban haciendo, creando un camino despejado entre nosotros. Sus ojos nunca se apartaron de los míos.
Eran oscuros, casi negros a la luz de las lámparas de araña. Había algo en ellos que me dejó sin aliento. ¿Reconocimiento? No, eso no era posible. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Lo habría recordado. Lo primero que percibí fue su aroma. Era una mezcla de bergamota y algo más oscuro y rico. Cuero, tal vez, o humo de leña. Olía a dinero y poder, cosas cuyo olor yo no tenía por qué conocer. Perdona por llegar tarde, dijo. Aunque las palabras iban dirigidas a mí, su voz resonó en el silencioso salón de baile. Su acento era italiano, suave como el whisky añejo. Tenía asuntos de negocios que requerían mi atención. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Extendió una mano lenta y deliberadamente, rozándome la mandíbula con los dedos e inclinando mi rostro hacia el suyo. Su tacto era cálido y lo sentí hasta en los dedos de los pies. «Estás preciosa esta noche, Toro», murmuró. Luego se inclinó y presionó sus labios contra los míos. El beso fue suave y delicado, pero ardiente. Su mano se deslizó desde mi mandíbula hasta la nuca, y sus dedos se enredaron en mi cabello. Por un momento, solo un instante, lo sentí allí. La presión de su boca aumentó, profundizándose en algo que prometía peligro y placeres oscuros. Cuando se apartó, recorrió mi labio inferior con el pulgar y me miró con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. «Te he echado de menos», dijo en voz baja e íntima, como si estuviéramos solos en lugar de en una sala llena de espectadores sorprendidos. Mi mente gritaba, «¿Quién es este hombre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí?». Pero un instinto que no sabía que poseía me mantuvo en silencio. Quizás fue la forma en que sus guardaespaldas se habían colocado, formando una barrera discreta entre nosotros y el resto de la sala. O tal vez fuera el atisbo de peligro que se escondía bajo su amabilidad. O tal vez fuera simplemente el hecho de que Marcus se había puesto pálido y su expresión había pasado de una superioridad engreída a algo que parecía casi miedo. Empecé a hablar, pero la mano del desconocido se movió hacia mi cintura, atrayéndome hacia él con una posesividad inequívoca. «Perdóname», dijo, reconociendo por fin a las personas que nos rodeaban. Su mirada recorrió la sala con la indiferencia casual de un rey que observa a sus súbditos. «Creo que no me han presentado a sus amigos», dijo, apretándome la cintura de forma casi imperceptible. ¿Era una advertencia o una petición? No lo sabía, pero me encontré hablando de todos modos. «Estos son Marcus y su prometida, Victoria». La única sílaba tenía mucho peso. El desconocido extendió su mano libre hacia Marcus, quien dudó antes de estrechársela. «Dante Valentino». Pude percibir que Marcus lo reconocía por la forma en que vaciló al estrecharle la mano. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. Victoria abrió mucho los ojos y dio un pequeño paso atrás. «Señor Valentino», tartamudeó Marcus. No sabía que era el marido de Emma. Dante terminó, con un tono agradable pero con un matiz cortante. «Sí, preferimos mantener nuestra vida privada en privado. Estoy seguro de que lo entiendes». Esposa. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Este hombre, este desconocido que irradiaba peligro y poder, acababa de anunciar que yo era su esposa delante de todos mis conocidos. Debería haber dicho algo, negarlo, reírme y decir que era un malentendido. Pero los dedos de Dante presionaron mi cintura, comunicándome en silencio, y me quedé callada, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. «Por supuesto», dijo Marcus rápidamente. «Por supuesto que debemos hacerlo, Victoria. Debemos dejarlos». Se retiraron, casi tropezando entre ellos, y vi cómo los susurros estallaban por todo el salón de baile. Mis tías se agarraban mutuamente del brazo. Mi prima Sara se quedó paralizada junto a su prometido, con la boca ligeramente abierta. Dante me giró hacia él, con las manos en mi cintura y su cuerpo formando una barrera entre mí y la multitud de curiosos. «Sigue el juego», susurró, moviendo apenas los labios. «Pera Borei, te lo explicaré todo, pero ahora mismo tienes que confiar en mí. Ni siquiera te conozco». Respiré hondo,
y mis manos se levantaron instintivamente para apoyarse en su pecho. Bajo la costosa tela podía sentir sus músculos firmes y el latido constante de su corazón. No, admitió, y algo brilló en sus ojos, arrepentimiento, diversión. Pero tu padre sí me conocía. Mi padre murió hace 6 meses de un repentino ataque al corazón, dejándome sumida en el dolor y las deudas. Había sido un contable amable que me enseñó a montar en bicicleta. Me ayudaba con los deberes y nunca mencionó conocer a nadie como el hombre que tenía delante. ¿Qué? Empecé a decir, pero Dante negó ligeramente con la cabeza. Aquí no. Su mano volvió a acariciar mi rostro. El gesto era tierno, pero sus ojos estaban alerta, escudriñando la habitación por encima de mi hombro. Ven conmigo. Déjame llevarte a un lugar donde podamos hablar en privado. Era una locura y era peligroso. Debería haber gritado, haber huido o haber pedido ayuda. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. La sonrisa de Dante era leve pero sincera. Tomándome de la mano, su palma era áspera, con callos que parecían incongruentes en alguien que vestía trajes tan caros, me condujo a través de la multitud. Sus guardaespaldas se colocaron a nuestro alrededor, creando una formación protectora que hizo que la gente se apartara sin que se lo pidieran. En la entrada, uno de los guardaespaldas le entregó a Dante un teléfono y le susurró algo urgente en italiano. Dante apretó la mandíbula mientras respondía en el mismo idioma, con un tono seco y autoritario. Afuera, un SUV Mercedes negro esperaba con las ventanas tan oscurecidas que no podía ver el interior. Otro SUV estaba parado detrás, lleno de más hombres con trajes oscuros. «Signor Valentino», dijo uno de los guardaespaldas, abriendo la puerta trasera. «Debemos movernos rápido». Dante me ayudó a subir al coche, colocando una mano en mi codo mientras me hundía en los asientos de cuero, más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un último golpe seco que sonó como el cierre de la puerta de una cámara acorazada. El coche se alejó inmediatamente del club de campo, con el segundo todoterreno siguiéndolo de cerca. En la tenue luz del asiento trasero, iluminado solo por las farolas, Dante se volvió hacia mí. Ahora su expresión era seria. Todo rastro del amante gentil había desaparecido. «Sé que estás asustada», dijo, con tono confundido. «Pero necesito que entiendas algo, Emma». Hizo una pausa y volvió a cogerme la mano. «Hace 6 meses, tu padre acudió a mí con un problema. Era un problema muy grave que involucraba a Marcus Romano y su familia». Se me cortó la respiración. «¿Qué tipo de problema?» El pulgar de Dante acarició mis nudillos, un gesto distraído que me pareció más íntimo que un beso, de esos que hacen que la gente muera. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas tintadas mientras conducíamos por calles desconocidas. Mi mano permaneció en la de Dante y no podía decidir si me daba más miedo apartarla o lo que podría pasar si no lo hacía. Mi padre, dije en un susurro apenas audible, era contable. Se encargaba de los impuestos de pequeñas empresas. No estaba involucrado en nada que pudiera costarle la vida a nadie. La expresión de Dante se suavizó ligeramente, pero sus ojos seguían siendo agudos y vigilantes. Tu padre era un hombre honesto. Precisamente por eso la familia de Marcus lo convirtió en su objetivo. No lo entiendo. El todoterreno giró bruscamente y sentí que Dante me rodeaba los hombros con el brazo para sujetarme. A través de la mampara, pude ver que nuestro conductor miraba constantemente por los espejos y el segundo vehículo se mantenía cerca detrás de nosotros como una sombra. «La familia Romano», comenzó Dante, con su acento envolviendo las palabras como humo, «se presentan como empresarios legítimos, promotores inmobiliarios, importadores y exportadores, pero bajo esa fachada dirigen una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero de la costa este». Hizo una pausa y me miró a la cara. «Tu padre lo descubrió hace 6 meses, cuando Vincent Romano, el padre de Marcus, lo contrató para llevar algunas cuentas». Sentí un nudo en el estómago. Recordé aquella época. Papá parecía estresado y distraído. Había perdido peso y no dormía bien. Lo achacaba al dolor por la muerte de mamá el año anterior, sin sospechar nada más. «Encontró irregularidades», dije lentamente.
Eso es lo que me estás contando. Más que irregularidades. Encontró pruebas de todo. Sociedades ficticias, cuentas en paraísos fiscales y conexiones con el tráfico de drogas y armas. Suficiente para enviar a toda la familia Romano a la cárcel de por vida. Dante me apretó la mano con más fuerza y cuando Vincent se dio cuenta de que tu padre había visto demasiado, decidió eliminar el problema. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, frías y terribles. Susurré las palabras, ataque al corazón. No fue algo natural. La voz de Dante era suave pero firme. Lo siento, Emma. Tu padre vino a verme 3 días antes de morir. Sabía que estaba en peligro y me pidió que protegiera lo más importante para él, a ti. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. ¿Por qué acudió a ti? ¿Quién eres? Dante se quedó callado un momento, con la mirada perdida hacia la ventana. Soy muchas cosas para Zorro, comenzó. La mayoría de ellas no buenas. Pero soy un hombre que honra sus deudas, y tu padre me hizo un gran favor cuando llegué a este país. Me ayudó a legalizar mis negocios, no hizo preguntas y no cobró más de lo que era justo. Volvió a mirarme. Apareció en mi puerta, aterrorizado y desesperado. No pude rechazarlo. Prometiste protegerme. Mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. Cuando supe que Marcus Romano iba a estar en la fiesta de tu primo esta noche, supe que iba a intentar humillarte y hacerte parecer pequeña e insignificante. Dante apretó la mandíbula. Los Romano te han estado vigilando, Emma. Han estado esperando a ver si tu padre te decía algo antes de morir. Marcus se ofreció voluntariamente a atormentarte públicamente para demostrar a su familia que eres inofensiva. Irrelevante. El todoterreno redujo la velocidad y me di cuenta de que estábamos entrando en un aparcamiento subterráneo. No era un garaje cualquiera. Este tenía una garita de vigilancia, barreras y cámaras por todas partes. Era el tipo de seguridad que se ve en las películas sobre instalaciones gubernamentales. ¿Dónde estamos?, pregunté. En mi casa, respondió. Dante me ayudó a salir del vehículo, con la mano firmemente apoyada en mi codo. Aquí estarás a salvo. El ascensor al que entramos requería una tarjeta llave y un escáner de huellas dactilares para funcionar. Mientras subíamos, vi mi reflejo en las puertas metálicas pulidas. Estaba pálida y con los ojos muy abiertos, y todavía llevaba el vestido de gala, que de repente me parecía aún más fuera de lugar. A mi lado, Dante permanecía completamente inmóvil, pero podía sentir la tensión que se acumulaba en su interior y la constante presencia de sus guardaespaldas a nuestro lado. El ascensor se abrió directamente a un ático que me dejó sin aliento. Desde las ventanas que iban del suelo al techo, se divisaba la ciudad, y el espacio estaba decorado en tonos negros, grises y burdeos intenso. Todo era caro y minimalista, y de alguna manera masculino, lo que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Siéntate, dijo Dante, guiándome hacia un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Te traeré algo de beber. Se dirigió a un carrito de bar mientras sus guardaespaldas tomaban posiciones junto al ascensor y cerca de las ventanas. Lo observé mientras vertía un líquido ámbar en copas de cristal, con movimientos eficientes y prácticos. Cuando regresó, me puso una copa en mis manos temblorosas. Whisky, dijo. Bébetelo. Te ayudará a superar el shock. Obedecí y el licor me quemó la garganta, extendiendo calor por mi pecho. Dante se sentó cerca de mí, sin tocarme, y dio un sorbo mesurado a su copa. Necesito que comprendas la situación por completo, dijo. Me contó que los Romano creen que tu padre murió antes de poder contarte nada. Te han estado vigilando durante los últimos meses y no les has dado motivos para sospechar lo contrario. Vives una vida tranquila, enseñando a niños y pagando sus deudas. Pareces inofensiva. Soy inofensiva, protesté débilmente. La sonrisa de Dante era triste. Eso es lo que te hace peligrosa para ellos, cara. Una mujer inofensiva puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Un accidente, un robo que sale mal o un trágico suicidio causado por el dolor. ¿Quién lo cuestionaría demasiado? El whisky se convirtió en hielo en mi estómago. Van a matarme. Lo estaban considerando.
Pero entonces dejó su copa y se volvió hacia mí. Ahora eres mi esposa, y eso lo cambia todo. En realidad no estamos casados, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe lo ingenuas que sonaban. A los ojos de todos los asistentes a la fiesta, estamos casados. Mañana por la mañana la noticia se habrá extendido por nuestros dos mundos. Emma Hartley, maestra de jardín de infancia, se ha casado con Dante Valentino. Emma Hartley, profesora de guardería, está casada con Dante Valentino. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Sabes lo que significa ese apellido en ciertos círculos? Negué con la cabeza en silencio. Significa que los romanos no pueden tocarte sin iniciar una guerra que no pueden ganar. Sus dedos se demoraron en mi mejilla. Significa que estás bajo mi protección y que cualquiera que te haga daño tendrá que responder ante mí y mi familia. Significa que estás a salvo, Emma, mientras permanezcas a mi lado. Pero es una mentira, susurré. En realidad no lo estamos. ¿Importa? El pulgar de Dante recorrió mi mandíbula y yo me estremecí. Una mentira que te mantiene con vida es más valiosa que una verdad que te mata. Quería discutir, quería insistir en que tenía que haber otra manera. Pero cuando miré sus ojos oscuros, vi algo que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. Vi la verdad. Una verdad fría y brutal que decía que ya estaba muerta a menos que aceptara su protección. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Por ahora, simplemente dejarme protegerte. Retiró la mano y sentí la ausencia de su contacto como un escalofrío. Te quedarás aquí, en mi casa. Apareceremos juntos en público. Llevarás mi anillo, me acompañarás a los eventos y desempeñarás el papel de mi devota esposa. ¿Durante cuánto tiempo? Dante se levantó y se acercó a las ventanas para contemplar la resplandeciente ciudad. Su imponente y oscuro reflejo era visible en el cristal. Hasta que pueda eliminar la amenaza que representan los romanos, hasta que tenga pruebas suficientes para destruirlos por completo, o hasta que ya no estén en condiciones de hacerte daño. Se volvió hacia mí y algo brilló en su rostro. Era algo que no pude descifrar. Entonces serás libre de irte, si eso es lo que deseas. Te daré dinero y una nueva identidad, si es necesario. Podrás empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Debería haber sido tranquilizador. Debería haberme sentido como si me estuviera ofreciendo un salvavidas. En cambio, sentí algo agudo e inesperado retorcerse en mi pecho. Tengo una vida aquí, dije. Mis alumnos, mi apartamento, mi familia. Tu familia lo entenderá mejor de lo que crees. Dante se acercó a mí y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. La historia será que nos conocimos hace meses y nos casamos en secreto. Les dirás que querías mantenerlo en privado hasta estar segura. Ahora que Marcus ha forzado la situación, lo daremos a conocer. Lo creerán porque quieren creerlo. Es mejor que la verdad, que su dulce Emma está casada con un monstruo. Su sonrisa era aguda y autocrítica. No te equivoques sobre lo que soy para Zoro. No soy un buen hombre. Piensa en el negocio que dirijo y en las cosas que he hecho para construir mi imperio. No podrías dormir por las noches si supieras los detalles. Debería haberme horrorizado. Debería haberle exigido que me dejara marchar. Debería haber insistido en que correría mi suerte con los romanos. En cambio, me encontré preguntándole, entonces, ¿por qué me ayudas si eres un monstruo? ¿Por qué cumples la promesa que le hiciste a un hombre muerto? La expresión de Dante se suavizó y volvió a cogerme la mano. Porque incluso los monstruos tienen códigos. Emma, y tu padre me salvó la vida una vez. Podría haberme entregado a las autoridades cuando descubrió quién era realmente. En cambio, me ayudó. Solo me pidió que usara mi poder para hacer el bien cuando pudiera. Llevó mis nudillos a sus labios y me dio un beso que pareció quemarme la piel. Protegerte es lo mejor que he hecho en años. Antes de que pudiera responder, uno de los guardaespaldas carraspeó. Jefe, tenemos un problema. La actitud de Dante cambió al instante. El caballero que estaba agachado ante mí desapareció, sustituido por alguien frío y autoritario. Se levantó y soltó mi mano. ¿Qué pasa, Carlo? Vincent Romano acaba de llamar.
Quiere que nos reunamos mañana al mediodía en el lugar habitual. Carlo tenía una expresión sombría. Dice que es sobre tu nueva esposa. Dante apretó la mandíbula y vi cómo sus manos se cerraban en puños a los lados. Por supuesto que sí, dije. Se volvió hacia mí. Emma, tengo que hacer algunas llamadas. Carlo te acompañará al dormitorio. Es tarde y necesitas descansar. Hablaremos más por la mañana. Pero por favor, su voz volvió a ser suave, pero había acero debajo. Confía en mí un poco más. Carlos se acercó con una expresión profesionalmente neutra y me encontré de pie, siguiéndolo por un pasillo lleno de obras de arte abstracto que probablemente costaban más que toda mi educación. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo mi apartamento. La cama era enorme y estaba cubierta con sábanas de seda gris carbón. A través de otra puerta, pude ver un cuarto de baño con accesorios de mármol y una ducha lo suficientemente grande para 4 personas. La habitación del señor Valentino está al lado, dijo Carlo. Si necesita algo, hay un intercomunicador junto a la cama. Pulse 1 para la cocina, 2 para seguridad y 3 para la línea privada del señor Valentino. Gracias, logré decir. Él asintió y se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Sola por primera vez desde que Dante entró en ese salón de baile, sentí que las piernas me fallaban. Me desplomé en el borde de la cama, con la mente dando vueltas a todo lo que había sucedido. Mi padre había sido asesinado. Me perseguía una familia mafiosa y ahora fingía estar casada con un hombre que había admitido abiertamente ser un monstruo. Miré mi dedo anular desnudo y me pregunté cómo le quedaría el anillo de Dante y cómo se sentiría ser realmente su esposa. No solo de nombre, sino de verdad. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí un calor en la parte baja de mi vientre, una sensación que rápidamente traté de reprimir. A través de las paredes, podía oír la voz de Dante, un italiano grave y rápido que sonaba a la vez musical y peligroso. No entendía las palabras, pero por el tono podía deducir que estaba enfadado. Estaba enfadado, profiriendo amenazas y afirmando su dominio para protegerme. Me tumbé en la cama, todavía completamente vestida, y me quedé mirando al techo. Mañana exigiría más respuestas. Pensaría qué decirle a mi familia y cómo manejar esta situación imposible. Pero esa noche, rodeada por el aroma de una colonia cara y el sonido lejano de la voz de Dante, me permití sentir algo que no había sentido en 6 meses. Seguridad. Aunque solo fuera una ilusión. Aunque estuviera envuelta en peligro y mentiras, me sentía segura. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas que no reconocí, enredada en sábanas de seda que costaban más que mi alquiler mensual. Por un momento me sentí desorientada y pensé que lo había soñado todo. La fiesta, la humillación de Marcus, la repentina aparición de Dante, reclamándome como su esposa. Entonces vi el vestido que había llevado la noche anterior, cuidadosamente colocado sobre una silla, y la realidad volvió a golpearme. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme y agarrar las sábanas. Sí, soy María, señorita Emma. La voz era femenina, con acento y cálida. El señor Valentino me ha pedido que le traiga el desayuno y le ayude a prepararse para el día. Me envolví en la sábana y abrí la puerta. Allí, con una amable sonrisa, estaba una mujer de unos 50 años, sosteniendo una bandeja que olía de maravilla. Café recién hecho, bollería y fruta, dijo. Soy María, la ama de llaves del señor Valentino, dijo, dejando la bandeja sobre una mesa cerca de la ventana. Él quería dejarla dormir, pero tiene una cita a las 11. ¿Una cita? La sonrisa de María se amplió. Para su anillo, cara. El señor Valentino ha concertado una visita privada con Cartier. Van a traer una selección aquí. Se dirigió al armario. Alguien lo había llenado de ropa y había empezado a sacar opciones. Primero el desayuno, dijo. Estás demasiado delgada. Al señor Valentino no le gustará. Quería argumentar que lo que a Dante le gustara o no de mi cuerpo era irrelevante, pero mi estómago traicionero rugió al oler la comida. Me senté y probé un sorbo de café. Perfecto, justo como me gusta.
¿Cómo lo sabías? Pregunté. El señor Valentino es muy minucioso, respondió María. Su tono sugería que se trataba del mayor cumplido. Ayer hizo que su gente averiguara todo sobre ti, tus preferencias en cuanto al café, tu talla de ropa, tus comidas favoritas. Extendió un vestido de color crema que parecía elegante y discreto a la vez. Quiere que te sientas cómoda aquí. La idea de que Dante me hubiera investigado debería haberme resultado invasiva. En cambio, algo cálido floreció en mi pecho. Era la misma traicionera calidez que había sentido la noche anterior, cuando sus manos se posaron en mi cintura y me llamó su esposa con una posesividad tan convincente. Comí mientras María se afanaba en preparar el cuarto de baño. Cuando terminé de comer, había dispuesto toallas y artículos de aseo, todos de marcas de lujo que había visto en revistas, pero que nunca había imaginado usar, así como maquillaje que combinaba perfectamente con mi tono de piel. Entonces te ayudaré con el peinado y el maquillaje, me indicó María. El señor Valentino está en una reunión, pero querrá verte antes de que llegue el joyero. La ducha fue toda una experiencia. Tenía múltiples chorros y la presión del agua era como un masaje, por no hablar de los productos que olían a jazmín y vainilla. Me quedé bajo el chorro más tiempo del necesario, tratando de lavarme la naturaleza surrealista de mi nueva realidad. Cuando salí, me envolví en una toalla increíblemente suave pero resistente. María me estaba esperando. Trabajó con eficiencia, secándome el pelo y peinándomelo con ondas sueltas. Me maquilló de tal manera que parecía una versión mejorada de mí misma. El vestido color crema me quedaba perfecto, ceñido a mis curvas de una forma que mi ropa habitual nunca lo hacía. Preciosa, pronunció María. Dando un paso atrás, dijo, el señor Valentino estará muy contento. Me llevó a través del ático y a la luz del día pude ver detalles que se me habían escapado la noche anterior. Las obras de arte de las paredes no solo eran caras, eran de calidad museística. A través de las puertas abiertas pude ver una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero, una oficina equipada con múltiples monitores y un gimnasio que parecía sacado de un hotel de lujo. Encontramos a Dante en lo que parecía ser un comedor formal, de pie cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Tenía un teléfono pegado a la oreja. Volvía a hablar rápidamente en italiano, pero cuando me vio, se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos recorrieron lenta y deliberadamente mi rostro, bajaron hasta mis pies y volvieron a subir. La intensidad de su mirada hizo que un calor me recorriera el cuello. «Triamo», dijo al teléfono. «Te llamaré más tarde». Y colgó sin esperar respuesta. Cruzó la habitación hacia mí y me volvió a sorprender su forma de moverse. Depredadora pero elegante. «Estás impresionante», dijo. El cumplido me pareció diferente de los falsos halagos que había recibido de otros hombres anteriormente. Esto parecía una observación, una constatación de un hecho. María dijo algo sobre un joyero, logré decir, tratando de ignorar cómo se me había acelerado el pulso ante su proximidad. Sí. Dante me acercó la mano a la cara e inclinó mi barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. Vamos a hacer esto oficial, tesoro. Necesitas un anillo que vaya con la historia que estamos contando. Su pulgar rozó mi pómulo. No permitiré que mi esposa lleve nada que no sea perfecto. En realidad no soy tu esposa, protesté, pero sonó débil, incluso para mis propios oídos. Durante los próximos meses, lo serás en todos los aspectos que importan. Bajó la mano, pero se mantuvo cerca. Los romanos estarán observando todo lo que hagamos. Cada detalle debe ser convincente. La reunión con Vincent Romano es hoy. No tienes que preocuparte por eso. La expresión de Dante se endureció. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Tengo asuntos que atender y no voy a arriesgarme a que te utilicen como moneda de cambio. Sin embargo, si quiere hablar de mí, yo me encargaré. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Esto no es negociable, Emma. Te quedarás aquí, sana y salva, mientras yo me ocupo de la amenaza. Antes de que pudiera responder, sonó el ascensor.
Carlos salió con otros dos guardaespaldas y un hombre con un traje caro que parecía nervioso y llevaba varios maletines de cuero. Señor Valentino, dijo el joyero, con la voz ligeramente temblorosa, tal y como me pidió, he traído nuestras mejores piezas. Dante me guió hasta la mesa del comedor y me apartó una silla con una cortesía anticuada que parecía contradecir todo lo demás en él. El joyero abrió sus maletines con reverente cuidado, revelando filas de anillos de compromiso que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Cada uno era extraordinario. Había diamantes rodeados de zafiros, solitarios con corte esmeralda y diseños vintage art deco, el tipo de anillos que había visto a altas horas de la noche en revistas y sitios web, sabiendo que nunca llevaría nada parecido. Elige, dijo Dante, de pie detrás de mi silla con las manos sobre mis hombros. Su peso era cálido y me daba seguridad. No puedo, susurré. Debían de costar una fortuna. El dinero no es un problema. Sus dedos se tensaron ligeramente. Elige el que te llame la atención, cara. Miré la vitrina, sintiéndome abrumada. Entonces mis ojos se posaron en un anillo que estaba al fondo. Era más sencillo que los demás, pero de alguna manera más elegante. Tenía un único diamante ovalado engastado en platino, con pequeños diamantes a lo largo del aro. Clásico, atemporal y discreto. Ese, dije, señalándolo. Dante se inclinó y lo sacó de la vitrina. Una elección excelente, dijo rápidamente el joyero. 3 quilates, sin imperfecciones internas, incoloro. ¿Me permites? Interrumpió Dante, arrodillándose junto a mi silla. Tomó mi mano izquierda y deslizó el anillo en mi dedo, lo que me hizo contener el aliento. Encajaba perfectamente. Por supuesto que sí. Me había investigado y sabía mi talla. El diamante captaba la luz y proyectaba prismas de colores sobre la mesa. Estaba en mi mano corriente, la que calificaba los exámenes de los niños y limpiaba la pintura de sus pequeños dedos. Parecía algo de otro mundo. Dante no soltó mi mano. En cambio, la llevó a sus labios y besó mis nudillos, justo debajo del anillo. Perfecto, murmuró, mirándome a los ojos, igual que su dueña. El joyero carraspeó. Quizás la alianza podría ser algo con diamantes engastados en canal. Ella lo elegirá cuando esté lista, dijo Dante, levantándose pero sin soltar mi mano. Se volvió hacia el joyero. Envíe la factura a mi oficina. Por supuesto, señor Valentino. Y, si me permite, ¿puedo felicitarle por su matrimonio? Su esposa es muy afortunada. Después de que el joyero se marchara con sus maletines y su escolta, Dante me ayudó a levantarme. Tengo que irme a mi reunión, dijo. Pero hay algo que debes saber primero. Me llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. La habitación era masculina, dominada por un enorme escritorio y ventanas que iban del suelo al techo. Abrió un cajón y me entregó una carpeta de cartón. ¿Qué es esto?, pregunté. Todo lo que mis investigadores han encontrado sobre Marcus y su familia, respondió. Tu padre recopiló parte de ello. Nosotros hemos reunido el resto durante los últimos 6 meses. La expresión de Dante era grave. Mereces saber en qué te has metido. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y registros financieros. Pero fue la primera fotografía la que me heló la sangre. Marcus, más joven y quizá en edad universitaria, de pie junto a un hombre que reconocí como su padre. Entre ellos había otro joven que había sido golpeado hasta quedar irreconocible. Eso es lo que le hacen a quien se cruza en su camino, dijo Dante en voz baja. Ese joven trabajaba para Vincent Romano, pero cometió el error de quedarse con dinero. Lo encontraron en el río 3 días después de que se tomara esa foto. Hollé más páginas. Había pruebas de soborno, chantaje y conexiones con el tráfico de drogas. Entonces lo vi. Un documento con la letra de mi padre que contenía notas sobre cuentas en el extranjero, fechas y transacciones. Estaba preparando un caso contra ellos. Susurré. Sí. Cuando Vincent se dio cuenta, eliminó a mi padre y lo hizo parecer natural. La inyección adecuada puede provocar un ataque al corazón que es casi imposible de detectar sin una autopsia muy específica. Dante se acercó.
Eso es con lo que estamos lidiando, Emma. Hombres que matan sin dudarlo y ven la vida humana como un inconveniente que hay que eliminar. Cerré la carpeta con las manos temblorosas. Y tú eres diferente. Su sonrisa era fría. Nunca he dicho que lo sea, pero tengo mis reglas. No mato a personas inocentes. No trafico con drogas ni armas. Y desde luego, no toco a mujeres ni a niños. Me quitó la carpeta y la dejó a un lado. Luego me tomó el rostro entre las manos. Tu padre sabía la diferencia. Por eso acudió a mí. ¿Qué pasará en esta reunión?, pregunté. Vincent intentará evaluar cuán real es nuestro matrimonio. Te amenazará e intentará encontrar tus puntos débiles. Dante me acarició las mejillas con el pulgar, pero se encuentra en una posición difícil. Si actúa en tu contra ahora, será una declaración de guerra, y su familia no es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una guerra con la mía. Así que estoy a salvo, porque tú eres más peligrosa que ellos. En esencia, sí, no apartó la mirada, no intentó suavizar la verdad. Pero Emma, tienes que entender algo. Esta protección conlleva complicaciones. La gente de mi mundo te observará y te juzgará. Algunos intentarán hacerse amigos tuyos para llegar a mí. Otros te verán como una debilidad que explotar. Tendrás que tener cuidado siempre. No sé cómo moverme en ese mundo, admití. Aprenderás, yo te enseñaré. Me soltó la cara, pero me tomó la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Por ahora, quédate aquí. María te hará compañía y habrá seguridad fuera de cada puerta. No salgas del ático por ningún motivo. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza y él pareció satisfecho. Empezó a alejarse, pero le agarré del brazo. Dante, ten cuidado. Algo brilló en sus ojos. Quizás sorpresa o placer. ¿Estás preocupado por mí, Toro? Es solo que no sé qué sería de mí si te pasara algo. Era un razonamiento práctico, de instinto de supervivencia. Pero la forma en que su expresión se suavizó sugería que había escuchado algo más en mis palabras. No te pasará nada, dijo. Me atrajo hacia él, deslizando la mano por mi cabello e inclinando mi rostro hacia arriba. Pero agradezco tu preocupación. Entonces me besó, no con la prisa de la noche anterior, sino con algo más profundo y posesivo. Su boca se movió contra la mía con habilidad, provocando una respuesta que le di sin pensar. Cuando su lengua recorrió mi labio inferior, jadeé, y él aprovechó para profundizar el beso hasta que sentí que me fallaban las rodillas. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su pulgar recorrió mi labio inferior hinchado. Cuando vuelva, murmuró con voz ronca, tenemos que hablar de dónde dormiremos. No será convincente si mi esposa duerme en otra habitación. La anticipación se mezcló con la ansiedad mientras el calor me invadía. Dante, no te tocaré, dijo rápidamente. A menos que tú quieras, pero compartiremos la cama, Emma. Eso no es negociable. Me dio otro beso suave en la frente. Volveré por la noche. Pórtate bien. Y se marchó. Sus guardaespaldas lo siguieron, dejándome sola en su despacho con un anillo de diamantes en el dedo y el sabor de sus labios aún en los míos. Bajé la mirada hacia el anillo y observé cómo la luz bailaba sobre sus facetas. Hace menos de 24 horas, estaba en la fiesta de compromiso de mi prima, sintiéndome humillada y sola. Ahora, llevaba un diamante de 3 quilates y contaba con la protección de un hombre que había admitido abiertamente ser un monstruo. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me preguntaba qué pasaría cuando este acuerdo terminara. ¿Sería capaz de alejarme y volver a mi vida normal? Allí, de pie en la oficina de Dante, rodeada de pruebas de su poder y su peligro, no estaba segura de poder hacerlo. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. María intentó mantenerme ocupada mostrándome el ático, explicándome las rutinas domésticas y enseñándome algunas frases básicas en italiano que, según ella, necesitaría. Pero mi mente seguía divagando hacia Dante, sentado frente a Vincent Romano y negociando mi vida como si fuera una transacción comercial. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Casi lo había olvidado. Lo había dejado en mi bolso desde la noche anterior. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas de mi prima Sara y 12 de varias tías,
así como innumerables mensajes de texto. El mensaje más reciente de Sara decía: Emma, llámame ahora mismo. Te has casado con Dante Valentino. ¿Por qué no se lo has dicho a nadie? Todo el mundo está volviéndose loco. Me quedé mirando el teléfono, con el pulgar suspendido sobre el botón de devolución de llamada. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que me había casado en secreto con un hombre del que nunca había hablado? ¿Que todo era una mentira diseñada para evitar que me asesinaran? Antes de que pudiera decidirme, sonó el teléfono. Sara, respondí. Emma, Dios mío, por fin. Su voz estaba jadeante por la emoción. ¿Es verdad? ¿De verdad te has casado con él? Sara, es guapísimo. ¿Has visto la cara de Marcus? Creí que se iba a desmayar. Victoria no paraba de preguntar a todo el mundo quién era Dante Valentino. Cuando el tío Robert se lo dijo, se quedó pálida. Sara se rió con alegría. Emma, ¿sabes lo que esto significa? Marcus te dejó porque no eras lo suficientemente buena para su familia. Has acabado casándote con alguien que hace que los romanos parezcan buenos. Cerré los ojos, tratando de estabilizar mi voz. Es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? Emma, ese hombre te miraba como si fueras la única persona en la sala. Cuando te besó, te juro que la mitad de las mujeres allí presentes querían pelearse contigo por él. Hizo una pausa. ¿Por qué no me lo contaste? Soy tu prima. Creía que nos lo contábamos todo. La culpa se apoderó de mí. Sara y yo habíamos sido muy íntimas toda nuestra vida. Ella me abrazó cuando murió mi madre. Fue ella quien me encontró llorando en mi apartamento después del funeral de mi padre. Quiero mantenerlo en secreto, le dije, odiando la mentira. Nos habíamos conocido hacía meses y todo había sucedido muy rápido. No sabía cómo explicárselo a la familia. Pero ahora estás segura de que eres feliz, ¿no? ¿Lo estaba? 24 horas antes me habría reído de la pregunta. Ahora llevo el anillo de Dante, rodeada de su protección y aún saboreando su beso en mis labios. No sabía cómo responder. Estoy a salvo, dije finalmente. Por primera vez en meses me siento a salvo. No era una mentira, aunque las razones detrás de ella lo fueran. Sara pareció aceptarlo. Hablamos durante otros 20 minutos, y su entusiasmo era contagioso mientras me contaba cómo la fiesta se había convertido en un hervidero de rumores después de que nos fuéramos. Me contó que mis tías ya estaban planeando una recepción. Me contó que Marcus se había marchado temprano, con aspecto enfermo, con Victoria. Después de colgar, me senté a contemplar el horizonte de la ciudad, pensando en Marcus y en cómo se había quedado allí con su novia perfecta y su reloj caro, decidido a hacerme sentir pequeña. Cómo me había mirado como si yo no fuera nada. Entonces apareció Dante y todo cambió. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me impulsó hacia hacerlo. Hola, Emma Hartley. La voz era suave y culta, masculina y desconocida. O debería decir Emma Valentino. Se me heló la sangre. ¿Quién es? Alguien muy interesado en tu repentino matrimonio con Dante Valentino. Hubo una pausa. ¿Sabe tu nuevo marido lo de la póliza de seguro que contrató tu padre? ¿La que te nombra a ti como beneficiaria? Me levanté, con el corazón latiéndome a mil. No sé de qué está hablando. No, dije. Es interesante porque tengo la póliza aquí mismo. $2 millones, Emma. Se pagó hace 6 meses, tras el desafortunado infarto de tu padre. La voz adoptó un tono burlón. Una ganancia inesperada para una maestra de jardín de infancia que vive en un apartamento diminuto y está pagando deudas. Me pregunto dónde habrá ido a parar todo ese dinero. No había ninguna póliza de seguro, dije, pero mi voz temblaba. Mi padre no tenía nada. Tu padre era más inteligente de lo que crees, dijo. Sabía que estaba en peligro, así que tomó precauciones. Contrató una póliza para asegurarse de que estuvieras protegida. La pregunta es, ¿qué te dijo antes de morir? ¿Qué te dio? Nada. No me dijo nada. No te creo. La voz se endureció. Y Vincent Romano tampoco. Tu pequeño truco del matrimonio puede haber retrasado lo inevitable, pero no lo detendrá.
Tarde o temprano obtendremos lo que necesitamos de ti. La única pregunta es, ¿cuánto sufrirás primero? La línea se cortó. Me quedé paralizada en el sitio, con el teléfono resbalándose de mis dedos entumecidos. Una póliza de seguro, $2 millones. Mi padre nunca había mencionado nada parecido. Tras su muerte, solo encontré deudas, su hipoteca, las facturas médicas del tratamiento contra el cáncer de mi madre y tarjetas de crédito al límite. Intentaba mantenerme a flote, a menos que corriera al dormitorio y cogiera mi bolso. Dentro estaba mi cartera y escondida detrás de mi carné de conducir, había una tarjeta de visita que había encontrado en el escritorio de mi padre después de su muerte. La había guardado con la intención de llamar, pero el dolor y el estrés me habían hecho olvidarlo. La tarjeta era sencilla y de color crema. Whitmore and Associates Estate Planning. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y marcaba el número. Una recepcionista respondió al segundo tono. Whitmore and Associates dijo, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Emma Hartley. Mi padre, James Hartley, falleció hace 6 meses. Encontré su tarjeta entre sus pertenencias y necesito saber si tenía algún negocio con su empresa. Un momento, por favor. La música de espera me pareció eterna. Finalmente, una voz masculina se puso al teléfono. Señorita Hartley, soy Richard Whitmore. Lamento mucho su pérdida. Su padre era cliente mío. Sí, tuve que detenerme, tragar saliva. ¿Contrató un seguro de vida? Silencio. Luego, señorita Hartley, creo que sería mejor que nos reuniéramos en persona. Su padre dejó instrucciones específicas sobre cuándo y cómo debía revelársele cierta información. Dígamelo ahora, exigí. Por favor, hay gente que me está amenazando y necesito saberlo. Su voz se agudizó. Señorita Hartley, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Estoy a salvo, he parado. ¿Debería contarle lo de Dante? ¿Puedo confiar en alguien? Tu padre previó esto, dijo Whitmore con cautela. Fue muy específico sobre las circunstancias en las que debía contactar contigo. Una de esas circunstancias era si informabas de que te sentías amenazada o insegura. Hubo una pausa. Señorita Hartley, tu padre no solo te dejó una póliza de seguro, te dejó algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Antes de que pudiera responder, oí voces en el ático. La de Dante, aguda por la ira y hablando rápidamente en italiano. Había vuelto. Tengo que colgar, dije, pero necesito reunirme con usted mañana. Estaré disponible siempre que me necesite. Pero, señorita Hartley, tenga mucho cuidado en quién confía. Su padre fue asesinado por lo que sabía. No cometa el mismo error que él y subestime a esta gente. Terminé la llamada justo cuando Dante apareció en la puerta del dormitorio. Se había quitado la chaqueta del traje y se había aflojado la corbata, y había una oscuridad en su expresión que me hizo encoger el estómago. «Has vuelto», dije innecesariamente. La reunión no ha ido bien. Entró en la habitación y me fijé en un moratón que se le estaba formando en la mandíbula. Vincent sabe que estamos mintiendo sobre el matrimonio. No cree que llevemos juntos meses. Piensa que es una estratagema y está decidido a demostrarlo. ¿Qué significa eso? Los ojos de Dante se encontraron con los míos y lo que vi allí me dejó sin aliento. Significa que tenemos que ser más convincentes, a partir de ahora. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos. Le dije a Vincent que habíamos sido discretos porque tú eres una persona reservada y te asustaba mi mundo. Le dije que te había cortejado durante meses antes de que finalmente aceptaras casarte conmigo y que él nos había invitado a cenar a su finca mañana por la noche con Marcus y Victoria. Dante apretó la mandíbula. Quiere vernos juntos. Quiere evaluar si esto es real. Mi pulso se aceleró. Eso es peligroso, extremadamente peligroso. Pero negarme sería aún más peligroso. Confirmaría sus sospechas. Su pulgar acarició mis mejillas. Emma, en esta cena, tienes que actuar como mi esposa. No como alguien a quien protejo por obligación, sino como alguien a quien amo desesperadamente. Alguien por quien mataría. Alguien a quien no puedo dejar de tocar. Sentí un calor en la parte baja de mi vientre al oír sus palabras.
No soy actriz, Dante. No hace falta que lo seas, solo sígueme el juego. Se inclinó y rozó mis oídos con los labios. Déjame tocarte. No te apartes cuando sea posesivo. Actúa como si me desees tanto como yo a ti. Se detuvo de repente y se apartó. ¿Tanto como qué? Susurré. Sus ojos eran oscuros e intensos. Tanto como necesito que parezca que me deseas. Pero había algo en su tono que sugería que eso no era lo que iba a decir. Dante, hay algo que tengo que contarte. Respiré hondo. Alguien me llamó hoy. Sabían de una póliza de seguro que supuestamente contrató mi padre. Dijeron, póliza de seguro. La actitud de Dante cambió por completo. Se puso alerta. Depredador. ¿Por cuánto? $2 millones. Pero nunca recibí ese dinero. Ni siquiera sé si es real. Dante ya se había puesto en marcha, sacó su teléfono, ladró órdenes en italiano y luego se volvió hacia mí. ¿Quién te ha llamado? ¿Qué número? Se lo mostré y él transfirió la llamada inmediatamente, hablando rápidamente con la otra persona. Cuando terminó, me miró con una expresión que no pude descifrar. Tu padre era aún más inteligente de lo que pensaba, dijo en voz baja. Emma, si hay una póliza de seguro y los Romano creen que tienes acceso a $2 millones que ellos creen que les pertenecen, ¿por qué piensan que son suyos? Probablemente porque ellos lo financiaron, pensando que tu padre les nombraría beneficiarios a cambio de su silencio. En cambio, él te nombró beneficiaria y murió antes de que pudieran cambiarlo. Dante se pasó la mano por el pelo. Esto te hace aún más valiosa para ellos y más peligrosa. Llamé al abogado del patrimonio. Le dije que mi padre le había dejado algo. Quiere reunirse conmigo. La expresión de Dante se ensombreció. No te reúnas con nadie sin mí presente. ¿Entiendes? Con nadie. Me agarró por los hombros. Los Romano escucharán todas tus llamadas y seguirán todos tus movimientos, Emma. Si vas a algún sitio sola, estás muerta. Entonces ven conmigo, dije. Mañana, antes de cenar, averigüemos qué dejó mi padre. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Iremos juntos. Pero esta noche miró alrededor del dormitorio, a la cama en la que había dormido sola la noche anterior. Esta noche trasladarás tus cosas a mi habitación. Dante, esto ya no es negociable. Su voz era firme, pero no desagradable. El personal hablará. La seguridad hablará. Todo el mundo sabrá si dormimos en habitaciones separadas y esa información llegará a los Romano. Se acercó, deslizando las manos por mis brazos. Lo que dije antes iba en serio. No te tocaré a menos que tú quieras. Pero compartimos cama. Nos despertamos juntos. Para cualquiera que nos vea, parecemos una pareja que no se cansa el uno del otro. Debería haber discutido e insistido en poner límites. Pero allí estaba él, de pie, con las manos sobre mí y su aroma envolviéndome. Me encontré asintiendo con la cabeza. De acuerdo, susurré. Algo brilló en sus ojos, triunfo, alivio y deseo. Antes de que pudiera identificarlos, me besó. Fue más lento que esta mañana, pero más profundo. Su lengua se deslizó contra la mía de una manera que me hizo curvar los dedos de los pies. Una mano se enredó en mi cabello, la otra presionó contra la parte baja de mi espalda y me atrajo hacia él. Podía sentir cada músculo de su cuerpo, la fuerza contenida en sus brazos y la pasión apenas controlada en la forma en que su boca se movía contra la mía. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Deberíamos practicar, dijo con voz ronca. Para mañana por la noche, tenemos que sentirnos cómodos el uno con el otro. Natural. ¿Es eso lo que es esto? Pregunté sin aliento. ¿Practicar? Su sonrisa podía ser peligrosa si se quería. Me soltó y dio un paso atrás. Pídele a María que te ayude a trasladar tus cosas a mi habitación. Tengo que hacer algunas llamadas más y aumentar la seguridad. Pero esa noche se volvió en la puerta. Cuando estés tumbada a mi lado en esa cama, recuerda algo. Estás a salvo. Pase lo que pase, independientemente de lo que planee Vincent Romano, conmigo estás a salvo. Después de que se marchara, me dejé caer sobre la cama. Mis labios aún hormigueaban por su beso. A salvo.
esa palabra otra vez. Pero mientras tocaba el diamante de mi dedo y pensaba en el día siguiente, reunirme con el abogado de mi padre y cenar con las personas que lo asesinaron, me di cuenta de que a salvo quizá no era la palabra adecuada. Atrapada, tal vez, o atada, o quizá cayendo en algo aterrador. Esa noche, acostada en la cama de Dante, me sentía como en un sueño. La habitación era diferente de la habitación de invitados, más oscura y más masculina, con su aroma impregnado en cada superficie. Me había dado espacio para cambiarme en el baño. Cuando salí con un sencillo pijama de algodón, lo encontré ya en la cama, sin camisa, con las sábanas subidas hasta la cintura. La lámpara de su mesita de noche proyectaba sombras sobre su pecho y sus abdominales marcados, y tuve que obligarme a no mirarlo fijamente. «Ven», dijo en voz baja. Aparté las sábanas de mi lado de la cama y me deslicé dentro, muy consciente de cada punto en el que nuestros cuerpos no se tocaban. Y sin embargo, de alguna manera, el espacio entre nosotros se sentía cargado y eléctrico. Apagó la luz y la oscuridad nos envolvió. «Emma», su voz atravesó la oscuridad. «Háblame de tu padre, no del contable, no del hombre que se mezcló con los romanos. Háblame de tu padre». Me sorprendió la petición. Me giré hacia él, hacia donde sabía que estaba. ¿Por qué? Porque prometí proteger a su hija, pero me di cuenta de que nunca lo conocí más allá de nuestros negocios. Si quiero entender lo que te dejó y lo que intentaba proteger, necesito entender quién era. Le hablé de los panqueques de los sábados por la mañana y de los terribles chistes de mi padre, y de cómo mi padre me había enseñado a montar en bicicleta, corriendo a mi lado hasta que encontré el equilibrio. Le conté cómo había llorado en mi graduación universitaria, sintiéndose orgulloso y desconsolado a la vez. Le conté cómo, después de la muerte de mi madre, mi padre se había esforzado mucho por ser ambos padres, a pesar de que el dolor lo estaba destrozando. Dante escuchó en silencio y cuando terminé de hablar, sentí que su mano buscaba la mía bajo las sábanas. «Parece que era un buen hombre», dijo Dante en voz baja. «El mundo tiene muy pocos así». «¿Y tú?», le pregunté. «Cuéntame cosas sobre ti. ¿Quién era Dante Valentino antes de convertirse en esto?». Hubo una larga pausa. Era un niño asustado de Nápoles que vio cómo mataban a golpes a su padre por deber dinero a las personas equivocadas. Era un adolescente que aprendió que el poder es lo único que importa en este mundo, que ser bueno te lleva a la muerte. Su pulgar dibujó círculos en mi palma. «Llegué a Estados Unidos sin nada, Emma. Lo construí todo a base de sangre, violencia y riesgos calculados. Tu padre fue la primera persona que vio algo en mí que merecía la pena salvar. ¿Qué vio? No lo sé, pero me ayudó de todos modos. Me montó mi primer negocio legal, me dio consejos y me trató como si valiera algo más que el dinero que podía ganar o el miedo que podía inspirar». La voz de Dante sonaba áspera en la oscuridad. Cuando vino a mí hace 6 meses, aterrorizado y moribundo, quería matar a Vincent Romano con mis propias manos. Pero tu padre me hizo prometer algo primero. ¿Qué? ¿Que te protegería? ¿O que no dejaría que su muerte te destruyera como la muerte de mi padre me destruyó a mí? Se acercó más y pude sentir el calor de su cuerpo. Dijo que eras buena, Emma, pura. Dijo que el mundo necesitaba gente como tú y que mantenerte a salvo valía cualquier precio. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. «No soy tan buena. Tú eres mejor de lo que crees». En la oscuridad, su mano se acercó a mi cara y encontró mi mejilla con una precisión inquietante. «Definitivamente, eres mejor que yo, Dante. Dante, duerme para olvidar. Mañana será un día difícil». Pero el sueño era esquivo. Me quedé allí tumbada, sintiendo el peso de su mano en mi mejilla y el calor de su cuerpo a mi lado, y me pregunté qué pensaría mi padre de este acuerdo. ¿Lo aprobaría o se horrorizaría al ver que su intento de protegerme me había atado a alguien como Dante? Al final, el cansancio pudo más. Me quedé dormida con el sonido de la respiración constante y tranquila de Dante. Constante y tranquila a mi lado. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté acurrucada contra el pecho de Dante, con su brazo alrededor de mí y mi cara apoyada en su hombro.
Por un momento, todavía medio dormida, me pareció natural y correcto. Entonces me di cuenta de la realidad y empecé a apartarme. No, murmuró Dante, con la voz ronca por el sueño. Quédate un momento. Así lo hice, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma y el subir y bajar de su pecho. Su mano acariciaba distraídamente mi cabello, y me pregunté si se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Deberíamos prepararnos para la reunión con el abogado, susurré finalmente. Dante me abrazó con fuerza por un momento antes de soltarme. Sí, pero Emma, despertarme contigo me ha gustado. Lo miré bajo la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Su expresión era despreocupada, como nunca la había visto antes. Vulnerable. Sí, admití. Entonces algo pasó entre nosotros. El reconocimiento de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. 2 horas más tarde, estábamos sentados en la oficina de Richard Whitmore. Era una sala llena de sillones de cuero y muebles de caoba, y olía a libros antiguos y discreción. Dante había insistido en tener 2 guardaespaldas fuera y uno en la habitación, de pie en silencio cerca de la puerta. Whitmore era mayor, quizá rondaba los 60, con ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Me miró con simpatía. ¿Señorita Hartley? ¿O ahora es señora Valentino? Valentino, respondió Dante antes de que yo pudiera hacerlo, buscando mi mano en el reposabrazos. Whitmore asintió y sacó una caja cerrada con llave del cajón de su escritorio. Su padre vino a verme hace 8 meses, señorita Hart, señora Valentino. Estaba asustado, pero decidido. Había descubierto algo sobre las operaciones de la familia Romano y sabía que lo matarían por ello. ¿Por qué no acudió a la policía?, le pregunté. Lo intentó, respondió, pero los Romano tienen profundas conexiones en las fuerzas del orden. Todos sus intentos fueron silenciosamente frustrados. Whitmore abrió la caja, así que acudió a mí con un plan diferente. Documentó todas las transacciones, todas las operaciones ilegales y todos los sobornos, y me dio toda la información con instrucciones específicas. Sacó un sobre grueso y un pequeño disco duro externo. El disco contenía copias de todos los registros financieros, comunicaciones y pruebas que había recopilado, suficientes para encarcelar de por vida a Vincent Romano y a toda su organización. La expresión de Whitmore era grave. También había contratado un seguro de vida por $2 millones. Los Romano lo financiaron, pensando que los nombraría como beneficiarios. En cambio, te nombró a ti como beneficiaria, sabiendo que ellos vendrían a buscar ese dinero. ¿Por qué? Respiré. ¿Por qué ponerme en el punto de mira? Porque sabía que irían a por ti una vez que él muriera. Contaba con que hicieras lo que acababas de hacer, buscarme, encontrar estas pruebas. Whitmore me entregó el sobre. Dentro había instrucciones. Quería que cogieras estas pruebas y desaparecieras. Empezar una nueva vida en algún lugar seguro, lejos del alcance de los Romano. El dinero del seguro estaba destinado a hacer eso posible. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra de mi padre. Mi querida Emma, comenzaba. Si estás leyendo esto es que ya no estoy. Lo siento mucho, cariño. Siento haberme involucrado con esa gente. Siento no haber podido protegerme mejor. Pero sobre todo siento lo que voy a pedirte. Este disco contiene pruebas que podrían destruir a la familia Romano, pero utilizarlas te pondría en un peligro terrible. Por eso te he dado otra opción. Coge el dinero y huye. Vive una buena vida en algún lugar lejano. Encuentra la felicidad. Es lo único que siempre he querido para ti. Pero si decides luchar y terminar lo que yo empecé, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tu madre y yo hemos criado a una mujer fuerte y valiente. Elijas lo que elijas, tienes mi bendición. Te quiero, Emma, para siempre y siempre. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba esto. A mi lado, Dante se había quedado muy quieto. ¿Puedo ver el disco duro?, le preguntó a Whitmore. El abogado dudó y me miró. Asentí con la cabeza y él se lo entregó. Dante sacó su teléfono y conectó el disco duro con un adaptador.
Su expresión se ensombrecía por momentos mientras revisaba los archivos. Aquí está todo, dijo finalmente, con la voz tensa por la furia contenida. Registros bancarios, manifiestos de embarque, grabaciones de conversaciones. Emma, tu padre era un genio. Esto implica a más gente además de a Vincent. Relaciona a los Romano con otras 3 importantes familias mafiosas. Muestra toda su red. ¿Qué significa eso, Keon? Pregunté. Significa que vale la pena morir y matar por este disco duro. Dante miró a Whitmore. Los Romano lo saben, ¿verdad? Por eso la han estado amenazando. Sospechan que tu padre dejó pruebas en algún sitio. Las han estado buscando desde que murió. Whitmore juntó las manos. Señora Valentino, tiene 3 opciones. Una, coger el dinero y desaparecer, como sugirió su padre. 2, entregar estas pruebas a las autoridades federales y esperar que puedan protegerla durante la investigación y el juicio. 3, miró a Dante. Deje que su marido se encargue a su manera. ¿Cuál es su manera?, le pregunté a Dante. Sonrió con frialdad y peligro. Utilizar esta prueba como ventaja. Haga saber a los Romano que si le pasa algo, si desaparece o tiene un accidente, esta información se enviará a todas las agencias federales y medios de comunicación del país. Hazte demasiado peligrosa como para matarte. Suponiendo que actúen de forma racional, claro. Whitmore intervino. Vincent Romano está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores fatales. Entonces nos aseguraremos de que sus errores le cuesten todo. Dante apretó mi mano con fuerza. Emma, esta es tu decisión, pero ten por seguro que si decides luchar, yo lucharé contigo hasta el final. Miré el camino de entrada, la carta de mi padre y el diamante en mi dedo. 24 horas antes, era una maestra de jardín de infancia cuyo mayor problema era la humillación pública de Marcus. Ahora tenía el poder de destruir un imperio criminal. Estaba casada con un hombre que era tanto mi salvador como mi posible perdición. Quiero luchar, dije en voz baja. Mi padre murió intentando detenerlos. No dejaré que eso haya sido en vano. La expresión de Dante se suavizó y llevó mi mano a sus labios. Entonces lucharemos. Esa noche, mientras nos preparábamos para la cena en la finca de los Romano, sentí el peso de lo que estábamos a punto de hacer recaer sobre mí. María me había ayudado a ponerme un vestido burdeos oscuro que se ceñía a mis curvas y me hacía parecer sofisticada, peligrosa, pendientes de diamantes. Los de Dante, prestados de una colección en la que no quería pensar, brillaban en mis orejas. Dante salió de su armario con un traje negro que probablemente costaba más que mi coche, dejándome sin aliento. Tenía todo el aspecto de un poderoso jefe del crimen, peligroso y devastadoramente guapo. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome su mano. No, admití, pero vayamos de todos modos. El trayecto hasta la finca de los Romano fue tenso. La mano de Dante nunca abandonó la mía. Su pulgar trazaba patrones aleatorios sobre mi piel. Cuando nos detuvimos frente a una mansión que parecía sacada de una película, mi pulso se aceleró. Vincent Romano esperaba en la entrada, flanqueado por hombres armados con traje. Era más mayor de lo que esperaba, quizá unos 70 años, con cabello plateado y ojos fríos que me evaluaban como si fuera una mercancía. Valentino, dijo, con una voz que transmitía el encanto del viejo mundo, pero que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a mi casa, Vincent, y a la nueva señora Valentino. El tono de Dante era cordial, pero con un matiz de advertencia. Me atrajo hacia él, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. Gracias por la invitación. Nos condujeron a un comedor que resumaba riqueza ostentosa. Había candelabros de cristal, pinturas al óleo y una mesa con capacidad para 20 comensales. Marcus y Victoria ya estaban allí, y vi cómo Marcus palidecía al verme del brazo de Dante. «Emma», dijo Victoria, fingiendo alegría. «Qué vestido tan bonito, Dante. Tienes un gusto exquisito». «En todo», respondió Dante con suavidad, deslizando su mano posesivamente por mi espalda. La cena fue un campo de batalla psicológico. Vincent hizo preguntas invasivas sobre nuestra relación, tratando de pillarnos en una mentira. Dante las esquivó con maestría,
tejiendo una historia de encuentros secretos y momentos robados que casi parecía creíble. Me tocaba constantemente, una mano en mi muslo bajo la mesa, dedos jugando con mi pelo, labios rozando mi sien. Yo respondía inclinándome hacia él, riéndome de sus comentarios y desempeñando el papel de esposa cariñosa. Pero bajo la actuación, algo real se estaba gestando. Cada caricia me quemaba. Cada palabra susurrada en mi oído aceleraba mi pulso. La línea entre la actuación y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Marcus lo observaba todo con una furia apenas disimulada. «Tengo que decirte algo, Emma», dijo finalmente, con voz tensa. «Esto es una mejora considerable con respecto a la vida sencilla que dices querer». «La gente cambia», dije con calma, mirándolo a los ojos. «O tal vez nunca me conociste de verdad». «Cuidado, Romano», dijo Dante en voz baja, pero había acero bajo la seda. «Te estás dirigiendo a mi esposa». La temperatura de la habitación bajó 10 de Richter. Vincent carraspeó. «Marcus», dijo, «quizá deberías centrarte en tu propia prometida». Se volvió hacia mí con una sonrisa depredadora. «Señora Valentino», comenzó, «tengo entendido que su padre era un contable bastante bueno. ¿Alguna vez le habló de su trabajo?» Ahí estaba la verdadera razón de esta cena. «A veces», respondí con cautela, «pero nunca entendí los detalles técnicos. Los números no son mi fuerte». «No, qué pena. Verá, su padre se encargaba de algunas cuentas de mi familia antes de fallecer tan repentinamente. No hemos podido localizar ciertos documentos y pensamos que quizá usted le oyera mencionarlos». Dante me apretó el muslo con la mano. «Una advertencia». «Lo siento», dije. «No sé nada sobre los archivos de los clientes de mi padre. Después de su muerte, me centré en el duelo más que en sus asuntos comerciales». Vincent entrecerró los ojos. «Y, sin embargo, he oído que recientemente has recibido una importante indemnización del seguro». «Sí, mi padre me dejó una herencia, como haría cualquier buen padre». Lo miré fijamente a los ojos, reuniendo todo el valor que tenía. «¿Hay algún problema?» «Ninguno», dijo Vincent, pero su tono sugería lo contrario. «Simplemente me parece interesante que tu padre, que afirmaba estar ahogado en deudas, tuviera los recursos para contratar una póliza tan generosa». «Quizás no lo conocías tan bien como creías», intervino Dante con suavidad. «Emma, amore, estás pálida. ¿Quieres que tomemos un poco el aire?» Se levantó y me tiró de él. Vincent no tuvo más remedio que permitirlo. Salimos a una terraza con vistas a unos cuidados jardines, con sus guardaespaldas manteniendo una discreta distancia. «Lo has hecho bien», murmuró Dante, con los labios pegados a mi oído. «Pero Vincent sabe algo. Tenemos que tener cuidado». «Dante, tengo miedo». «Lo sé». Me giró para que lo mirara, acariciándome la cara con las manos. «Pero también eres valiente, más valiente de lo que crees». Su pulgar recorrió mi labio inferior. «Emma, hay algo que tengo que decirte. Es algo que debería haberte dicho desde el principio. Que esto empezó como una obligación, una promesa a tu padre. Pero en algún momento entre anoche y esta mañana, entre verte dormir y despertarme contigo en mis brazos, se convirtió en algo más». Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Te quiero, Emma. No como una responsabilidad o una pieza en algún juego. Quiero que seas mi esposa de verdad, no solo de nombre». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Dante, no tienes que responder ahora. Pero cuando todo esto termine y los romanos hayan sido destruidos y finalmente estés a salvo, quiero que te quedes conmigo. No porque estés atrapado o asustado, sino porque así lo elijas». Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Carlos estaba allí, con expresión urgente. «Jefe, tenemos un problema. Los federales acaban de hacer una redada en 3 propiedades de Vincent. Alguien les ha dado el soplo». La expresión de Dante se volvió fría. «¿Hace 10 minutos?» Vincent acababa de recibir la llamada. Corrimos hacia adentro y nos encontramos con el caos. Vincent gritaba en italiano por teléfono. Marcus parecía aterrado. Cuando Vincent nos vio,
Su rostro se retorció de rabia. Tú, le espetó a Dante, tú has sido. Me has distraído con esta cena mientras tu gente... Yo no tengo nada que ver con las redadas federales, respondió Dante con calma. Pero parece que alguien sí. Quizás tengas enemigos que no conoces. La mano de Vincent se movió hacia su chaqueta, pero Dante fue más rápido. En un santiamén me tenía detrás de él, con su propia arma desenfundada y apuntando al pecho de Vincent. No lo hagas, dijo Dante en voz baja. No cometas este error, Vincent. Si me disparas, mi familia reducirá tu imperio a cenizas. Si le haces daño a mi esposa, me aseguraré de que supliques la muerte antes de concedértela. El enfrentamiento duró una eternidad. Finalmente, Vincent bajó la mano. ¡Fuera!, espetó. ¡Fuera de mi casa! Dante retrocedió hacia la salida, manteniéndome detrás de él y sin apartar la mira. Llegamos al coche, que estaba rodeado por su equipo de seguridad. Solo cuando nos alejamos a toda velocidad me permití respirar. ¿Qué acaba de pasar?, jadeé. Alguien ha usado ese disco duro, dijo Dante con severidad. Alguien ha enviado copias de las pruebas de tu padre al FBI, pero nosotros tenemos la única copia. Entonces lo comprendí. A menos que mi padre hubiera hecho copias de seguridad. Un hombre inteligente, dijo Dante, con un toque de admiración en su voz. Debía de haber instalado un disparador. Si moría, las pruebas se enviarían automáticamente tras un determinado periodo de tiempo. Te protegió desde el más allá. Así que se acabó. Los romanos están acabados. Todavía no. Las redadas les harán daño, pero Vincent es escurridizo. Tendrá planes de contingencia, abogados y formas de distanciarse de lo peor. Dante me atrajo hacia él mientras el coche avanzaba a toda velocidad en la noche, pero ahora está herido y distraído. Y eso nos da la oportunidad de hacer qué. Su sonrisa era oscura y peligrosa, y estaba decidido a acabar con esto de una vez por todas. La semana siguiente fue una nebulosa. Se presentaron acusaciones federales contra Vincent Romano y 15 miembros de su organización. El padre de Marcus fue arrestado en su oficina y sacado esposado mientras las cámaras grababan. El Imperio Romano comenzó a desmoronarse cuando los socios se volvieron unos contra otros y los acuerdos se rompieron. Durante todo ese tiempo, permanecí al lado de Dante, tanto de día como de noche, aprendiendo a navegar por su peligroso y poderoso mundo. La amenaza contra mí disminuyó, ya que los romanos estaban demasiado preocupados por sobrevivir como para buscar venganza. Pero, aunque había vuelto la seguridad, no me fui ni pedí mi libertad, porque, en algún lugar entre el miedo y el peligro, las mentiras y la verdad, me había enamorado del hombre que me había salvado. 3 meses después, estaba en el ático con un vestido diferente. Este era blanco, sencillo y precioso. Ante un pequeño grupo de familiares de ambos, renovamos los votos que nunca habíamos hecho. Pero esta vez eran reales. Te acepto, Dante, dije con voz firme, para que seas mi marido, mi compañero, mi amor. No porque esté atrapada o tenga miedo, sino porque te elijo a ti. Te elijo cada día. Los ojos de Dante brillaban de emoción mientras deslizaba una alianza junto a mi anillo de compromiso. Yo, Dante, te tomo a ti, Emma, como mi esposa, mi corazón y mi salvación. Entraste en mi oscuridad y trajiste luz. Eres lo mejor que he hecho nunca. Eres lo único verdaderamente bueno en mi vida. Cuando me besó, fue a la vez tierno y apasionado. Una promesa de eternidad. Más tarde, mientras bailábamos en la pequeña recepción, vi a Marcus a través de la ventana del restaurante de enfrente. Estaba solo, mirando, y vi el momento en que realmente lo entendió. Yo no era la chica que había dejado atrás. Era la esposa de Dante Valentino, protegida, apreciada y amada. Nunca había sido más feliz. ¿En qué piensas? Le dije que Dante me había susurrado al oído que mi padre estaría orgulloso. Él me salvó al llevarme hasta ti. No, tesoro. Los brazos de Dante me rodearon con fuerza. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo tuve la suerte de estar ahí cuando me necesitabas. Mientras la música crecía y las luces de la ciudad centelleaban a nuestro alrededor, apoyé la cabeza en el pecho de mi marido
Y finalmente me di cuenta de que estaba en casa. No en un lugar, sino en sus brazos, para siempre.